Esta es, digamos, la presentación de quién soy yo y les voy a mostrar también los que son pues mis formaciones desde 2003 en Reiki, en Theta Healing también más adelante, curso 1 y 2, más recientemente la biodescodificación como la información en sí, que es lo que vamos a ver. Y aparte la certificación, que son dos cosas completamente diferentes. Y bueno, vamos a empezar con lo que es una encuesta de satisfacción, la cual nos hicieron favor otras personas que ya concluyeron su proceso de contestarnos esta encuesta. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que es, ¿qué te parecieron las sesiones de biodescodificación emocional? Y bueno, la categoría de respuesta era malo, regular, bueno y excelente. Y en las 8 respuestas que se recibieron, todos marcaron que excelente. La segunda pregunta es, ¿recomendarías nuestras sesiones de biodescodificación emocional? Y las 6 respuestas que se tuvieron dijeron que sí, dando un 100%. Y las respuestas básicas digamos, la pregunta de qué fue lo que más te gustó de las sesiones de biodescodificación, y las respuestas son la explicación, la manera de hablar de Vanessa, que da paz, que te escucha, te motiva, que me pude conectar con mi yo superior, que es muy estructurada, el apoyo y la guía de Vanessa, todo acerca de lo que trata, en qué ayuda, para qué sirve, los beneficios, más los cambios que he tenido. ¿Qué te lleva al fondo de lo que debes saber y te hace encontrarte contigo? Aún siendo temas no fáciles de expresar, encontrando también herramientas que me sirven para el tema tratado en la terapia. La compasión, el respeto, el amor incondicional y sobre todo la experiencia para ayudarme a resolver la situación. Con esto lo que queremos transmitir es lo que las personas han sentido con este proceso que se atrevieron a vivir, ¿sí? Que ahorita vamos a ver todo lo que significa esta situación. Entonces, vamos a iniciar con el tema principal, el concepto principal. ¿Qué son las emociones? Las emociones son todo ese conjunto de reacciones automáticas que se generan en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro cerebro, en el momento que nosotros tenemos diferentes situaciones en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vivimos a través de las emociones, ¿sí? Hace muchísimos años, quizás 20, 30 años, las emociones eran dejadas, ¿sí? Hacia un espacio en el que no eran tomadas en cuenta. Solo era lo rígido, lo cuadrado, lo concreto, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente el estudio se ha ido avanzando y han empezado a darle este peso a las emociones. ¿Por qué? Porque son lo que rigen nuestra vida. ¿Y por qué las emociones rigen nuestra vida? Vamos a irlas descubriendo poco a poco. Pero cada vez que nosotros tenemos diferentes emociones en nuestro cuerpo, nuestra cara, ¿sí? Todos los músculos de nuestra cara toman diferentes, digamos, posiciones y nos dan estas reacciones faciales. Pero no nada más es lo externo, sino también es lo interno. Es qué es lo que está sucediendo adentro de nosotros, qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro, cada vez que nosotros tenemos reacciones emocionales, se generan un montón de reacciones bioquímicas, que son hormonas. Y estas hormonas son las que nos hacen sentir a lo mejor felicidad, tristeza, enojo, desesperación, euforia, decepción, aburrimiento. No es en sí solamente la situación física externa, sino es la situación física, química, bioquímica que está sucediendo en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces hay que comprender muy bien esto porque nosotros reaccionamos en todo momento cuando tenemos alguna emoción, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchísimas más
son interminables las emociones, pero digamos que estas son las principales, ¿sí? Ustedes tienen que ir identificando qué tipo de emoción tienen con mayor regularidad en su vida. Entonces, hay personas que viven con un cúmulo de emociones cargando, y esa es la situación más grave, ¿sí? Que nosotros vayamos adoptando emociones en nuestra vida con las cuales nos acostumbremos a vivir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro está generando todo el tiempo la misma bioquímica en la cual claramente pues no estamos siendo beneficiados. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, también hagan un poquito de reflexión si ustedes conocen a personas que todo el tiempo estén teniendo este tipo de emociones negativas en las cuales su cuerpo está siendo afectado, ¿sí? O si ustedes en algún momento se han sentido así. Entonces, ¿de qué se trata la biodescodificación? Cuando nosotros generamos emociones en nuestra vida, ¿sí? Que es todos los días, sin embargo, hay algunas que van permeando y se quedan como ya, digamos, parte de nuestra reacción emocional constante, de nuestra química de emociones. Entonces, ustedes saben que a lo mejor hay personas que siempre reaccionan con enojo, a lo mejor otras siempre reaccionan a la depresión, a lo mejor otras siempre reaccionan a la tristeza, a lo mejor otras personas siempre andan contentas. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la psique, ¿sí? Nosotros tenemos programas y esos programas generan esta respuesta química cerebral, la cual está generando estas reacciones físicas, emocionales. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata la biodescodificación es que vamos a encontrar esos programas que están arraigados en nuestra psique y que de alguna manera ya no nos están ayudando, ¿sí? A lo mejor nos están enfermando, a lo mejor nos están generando situaciones, padecimientos o comportamientos inadecuados o situaciones en nuestra vida en la cual no podemos, ¿sí? Tener una vida como nosotros deseamos. Y bueno, esos programas a lo mejor nos sirvieron en algún momento de nuestra vida, pero quizás nosotros ya cambiamos, quizás ya no los necesitamos. Y es importante identificarlos, ¿sí? Para poderlos transformar. Entonces, por eso es bio de vida, ¿sí? De biología, descodificación. Vamos a decodificar el programa que nosotros tenemos en nuestra psique para que podamos transformarlo. ¿Qué nos dice esto? Que no tenemos que vivir sufriendo como a lo mejor generaciones anteriores en nuestra pues, vida cotidiana fuimos aprendiendo. O sea, hay personas que vivieron enfermedades muy graves o padecimientos muy graves o depresiones muy graves y pensaron que así iba a ser toda su vida. ¿Y qué sucede? Que no es así. Nosotros tenemos el poder de transformar nuestro comportamiento a través de transformar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto, nosotros no vemos, digamos, el conflicto en sí. El conflicto está metido en nuestra psique. Lo que nosotros estamos viendo por encimita es el síntoma. ¿Y qué es el síntoma? Es el foco rojo, es la alerta, la que me está diciendo, atiéndeme, atiéndeme. Son dolores de cabeza, son dolores de espalda, son dolores de riñones, son a lo mejor situaciones que nosotros estamos repite y repite y repite en nuestra vida. Son focos. ¿Sí? Son focos rojos los cuales nos están avisando que algo hay. Ajá. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar estos focos? Pues en mi cuerpo, en mis emociones, a lo mejor en mi trabajo, con mi pareja o muy probablemente en mi historia familiar, ¿sí? En mi historia transgeneracional. ¿Y qué es lo que pasa con situaciones repetitivas? El doctor Hammer, que es el padre de la biodescodificación, descubrió en 1935 más o menos que
cada emoción recibida tenía una afectación en el cerebro a la vez que en el cuerpo, ¿sí? Cada padecimiento, cada enfermedad se relacionaba, digamos, el hígado a la parte cerebral donde pues representa el hígado, ¿sí? A lo mejor el riñón izquierdo a la parte cerebral donde presenta el riñón izquierdo. Entonces, hicieron 30,000 casos, ¿sí? Por eso lo elevaron a ley, porque los 30,000 casos fueron casos de éxito. ¿Y qué sucedió aquí? Que se dieron cuenta que cuando se atendía la situación emocional, desaparecía la situación física, el padecimiento o la enfermedad. En esta situación se llegan a dar sanaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque el 90% de nuestra afectación física, ¿sí? Todas nuestras enfermedades, el 90% es psicosomático, son emocionales. Ajá. Entonces, imagínense ustedes lo que significa que podamos descubrir toda esta situación, ¿sí? Toda esta información que nosotros tenemos guardada en nuestro cerebro y que está generando estas reacciones negativas en nuestro cuerpo, a lo mejor formas de reaccionar, a lo mejor pensamientos negativos, a lo mejor pensamientos derrotistas, en vez de tener otra clase de pensamientos. ¿Por qué? Porque yo tengo instalado un programa y este programa es el que está rigiendo mi vida, ¿sí? Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Pueden abrir el micrófono, somos poquitos, sin ningún problema. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿qué significan las emociones? ¿Qué significan estas reacciones bioquímicas en nuestro cerebro? Significa que si yo tengo situaciones emocionales, estoy reaccionando desde esos programas y desde esa química emocional negativa que está generando mi cerebro constantemente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en situación de convivencia con otras personas, esas otras personas también tienen sus mismas reacciones emocionales, muy probablemente negativas, porque todos traemos programas instalados y a menos que te estés, digamos, todo el tiempo sanando o entres en un proceso de sanación, entonces la manera en la que nosotros nos estamos vinculando y la forma en la que nosotros estamos interactuando con los demás es a través de nuestras reacciones emocionales negativas. Entonces, he ahí el por qué nosotros a veces no nos podemos llevar con las personas, porque no estoy viendo a la persona en sí, estoy viendo su carga emocional que me está reflejando. Y viceversa, yo le estoy reflejando mi misma carga emocional. Entonces nos volvemos como dos espejos, ¿sí? Que se están, digamos que reflejando todo lo que no les gusta de sí mismos, pero no estamos viendo en sí a la persona, ¿sí? Estamos viendo los problemas que la persona no ha sabido resolver y viceversa. Entonces, de entrada, esta es la parte más importante por lo cual nosotros tenemos que empezar a sanar nuestras emociones. ¿Para qué? Para no estar proyectando en el otro, ¿sí? Todas las situaciones que nosotros mismos no hemos resuelto. ¿Por qué? Porque el otro se vuelve un espejo de nosotros. ¿Sí? No sé si alguien tiene una pregunta, por favor, adelante, porque estos son temas interesantes en los cuales necesitamos empezar a comprender, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros vamos sanando estas emociones, empezamos a ser cada vez nosotros mismos, pero en positivo, ¿sí? Ya no estamos juzgando, ya no estamos criticando, ya no nos sentimos amenazados, ¿sí? Es como ejemplos nada más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va a venir un bebé a la vida, ¿sí? Está en el vientre de su madre, ¿qué sucede?
existe algo que se le llama proyecto sentido en biodescodificación. Y esto es que el bebé empieza a absorber todas las emociones que está viviendo la mamá, ¿sí? Toda esta carga emocional que la mamá no puede, digamos, o no identifica que tiene que resolver o que está padeciendo, ¿sí? No identifica que está padeciendo, el bebé lo está absorbiendo como esos primeros programas de su vida. Pero la diferencia es que son problemas que se van, perdón, son programas que se van a ejecutar como la misión de ese ser humano, ¿sí? Por eso es que es muy importante que el embarazo sea un embarazo tranquilo, que la mamá sea una mamá feliz, ¿sí? Digamos emocionalmente resuelta, si bien es cierto que no vamos a buscar la perfección, sí mayormente que tengamos una tranquilidad y una estabilidad. ¿Para qué? Para que el nuevo bebé no sea tan afectado. ¿Por qué? Porque todos estos problemas, todas estas situaciones, todas estas emociones, el bebé las toma como su razón de existir. Y cuando nace, nace con todas las situaciones que le van a reflejar estas mismas emociones que su mamá no supo resolver en su momento. Entonces se vuelven el programa de nuestra vida. Y nosotros decimos, es que yo, ¿por qué siempre me estoy encontrando con esta y esta y esta situación? Pues porque muy probablemente lo que vivió la mamá en el embarazo de nosotros fueron esas mismas situaciones. Y hasta que nosotros no llegamos a ese origen, ¿sí? No descubrimos cuál fue esta situación, entonces nosotros vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos programas. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que tenemos algo que resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos se vuelven los síntomas de los papás. Hay muchísimas formas, clasificación del proyecto sentido de cómo los hijos se vuelven hijos adyacentes, hijos accidentes, ¿sí? Hijos síntomas, hijo de apoyo. ¿Por qué? Porque estas situaciones se permean en la psique ahora sí que es el programa que trae el nuevo ser humano. Entonces, no vamos a poder cambiar el proyecto sentido. Eso es algo bien importante, pero podemos cambiar la forma en verlo, en la que lo vamos a ver, y podemos cambiar la forma en la que lo vamos a atender. En vez de que el proyecto sentido nos esté revolcando como una ola constantemente, lo que va a suceder es que nosotros a lo mejor ya habiendo entendido, habiendo sanado esta situación, entonces podemos empezar a ver la situación con otro enfoque. Y este enfoque va a ser un enfoque en la que nos va a permitir vivir la vida de una manera diferente. Entonces, en este sentido, nosotros podemos saber que sí hay solución para lo que nosotros estamos padeciendo, sean enfermedades, situaciones, problemas constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Me pasó en una ocasión con una psicóloga que le di terapia, que me decía ella siempre, es que, bueno, una de sus quejas era que, pues, la infidelidad de su marido, etcétera, ¿no? Algo que es muy común, pues, en nuestra sociedad. Y resultó, cuando nosotros hicimos todo este análisis y la sesión y demás, que ella había sido concebida en un momento de infidelidad, ¿sí? Entonces, cuando llegamos hasta este origen, ella pues claramente lo comprendió, lo entendió, lo pudo sanar, y a partir de ese momento pues cambia el enfoque en el que ve la vida, ¿sí? En vez de verlo con esta tristeza, con esta depresión, con este derrotismo, a lo mejor lo empieza a ver ya con filosofía, ¿sí? Entendiendo que la vida es vida y que necesitamos aceptarla tal y como es, ¿ok? Bienvenidos a los que se acaban de integrar.
Entonces, aquí necesitamos comprender la diferencia, como lo mencionaba al principio, entre síntoma y conflicto. El síntoma va a ser ese foco rojo, esa alerta, ese dolor en el cuello, ese dolor en la espalda, esa tristeza constante, ¿sí? Que nos va a estar diciendo que hay un conflicto profundo, ¿sí? Que hay un conflicto que necesitamos resolver. Y este conflicto normalmente se siembra desde el embarazo hasta los primeros 5 o 6 años de vida, a veces un poquito hasta la adolescencia. ¿Y qué significa esto? Que todas las situaciones disfuncionales que nosotros vivimos como niños y que nuestros padres vivieron cuando nosotros éramos bebés o fetos, son los que están marcando el rumbo de nuestra vida. Son los que nos están diciendo, ¿sí? El programa que se está repitiendo en nuestra psique una y otra vez. Estos son los patrones, ¿sí? Que finalmente nada es casualidad y nada es erróneo. Nosotros venimos en clanes, venimos en grupos y como almas nosotros escogemos a nuestros padres y escogemos esta familia en la que nosotros vamos a venir a resolver estas situaciones. Entonces, en el árbol familiar, nosotros somos ese último eslabón en el cual todo el clan de manera energética, ¿sí? Todo el linaje consanguíneo y todo el clan, que son las personas que colaboran, digamos, a lo mejor las madrinas, los padrastros, los que no son consanguíneos, pero influyen en nuestra vida, ¿sí? Afectan de alguna manera al bebé y afectan a la situación. Pero todos ellos están poniendo digamos que el objetivo en ese nuevo eslabón que somos nosotros, que es ese bebé que tomó la bandera de decir, yo voy a resolver este conflicto de mi mamá. Y lo toma como parte de su misión de vida, ¿sí? Entonces, quiero con esto reflejar que finalmente lo que nosotros estamos viviendo es parte de esta, digamos, planeación transgeneracional para que si nosotros logramos resolver estas situaciones, todo el clan se beneficie. Se beneficia 7 generaciones para arriba y se beneficia 7 generaciones para abajo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros resolvemos este conflicto, nuestros hijos ya no lo van a vivir, ¿sí? Y nuestro clan va a estar eternamente agradecido con nosotros, nuestro linaje y nuestro clan. Pero en la medida que nosotros no resolvemos esto y no lo entendemos, son esas estructuras de pensamiento que están todo el tiempo marcando nuestra vida. Entonces, aquí es algo fundamental. Si tú tienes hijos, yo quiero con todo respeto que te hagas un análisis en este momento para identificar ¿qué situación están viviendo tus hijos? ¿Qué conflictos están absorbiendo? ¿Sí? Tampoco se trata de mantenerlos aislados y que no interactúen en la vida familiar si somos parte del clan y venimos a resolver, ¿sí? Porque cada uno de los seres humanos venimos a resolver diferentes situaciones del clan, tampoco los vamos a aislar, pero sí tomar conciencia de qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos, porque nuestros padres no tomaron conciencia con nosotros y nosotros en muchas ocasiones estuvimos así o peor. Entonces, cuando nosotros no resolvemos estas estructuras de pensamiento y empiezan ya a permear de una manera grave en nuestro sistema, es cuando vienen las enfermedades, las actitudes negativas, las ideas a lo mejor derrotistas, todos los secretos familiares nos empiezan a caer encima. ¿Por qué? Porque es una carga transgeneracional demasiado fuerte en la que llega un momento en el que las personas pues ya no sabemos qué hacer con tanto. Les explicaba yo al principio, ¿sí? Que yo empecé hace 20 años en mi proceso de transformación personal y llegué a un momento en el que yo decía, bueno, pero pues si yo ni tengo tantas situaciones, a lo mejor sí me separé, a lo mejor sí, pues el papá de mi hija, lo que sea, pero te empiezas a dar cuenta que lo que tú estás resolviendo y lo que traes cargando no es tuyo. Y pues bueno, ya estás aquí y tienes que empezar a limpiar, porque si tú quieres estar bien, claramente no te vas a detener ya una vez que encuentras el camino, ¿sí? Entonces, entendemos que la enfermedad
solamente se vuelve ese síntoma, ese foco que nos está diciendo, hay un conflicto, atiéndeme. Y en muchas ocasiones nosotros vemos la enfermedad como el problema en sí. Y nos vamos y nos atascamos de medicamento. Y a lo mejor se nos quita hoy, a la vuelta de 3 meses, 6 meses, 1 año, te vuelve a dar. ¿Por qué? Porque el conflicto está ahí metido en tu psique. ¿Sí? De otro modo, si nosotros empezamos a ver la situación de una manera diferente y empezamos a atender el conflicto, a lo mejor la enfermedad desaparece en 1 mes o en 2. ¿Sí? Entonces quiero que comprendan la profundidad tan grande, ahora sí que a lo largo y a lo ancho, de todos los programas que nosotros necesitamos empezar a resolver en nuestra vida. Primero, para nosotros estar bien, y segundo, para irles quitando cargas transgeneracionales a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay que comprender que nosotros somos la bisagra, ¿sí? Esta bisagra en la que a partir de estas generaciones nosotros estamos teniendo esta información que nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron. Entonces es responsabilidad nuestra, una vez que tenemos esta información, ejecutarla. ¿Para qué? Para sanar, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestro cerebro, nosotros reaccionamos en función de toda la información que se genera en nuestros neurotransmisores, ¿sí? A esto se le llama la sinapsis, que es la información que va de neurotransmisor a neurotransmisor o de neurona a neurona, ¿sí? La información que va en el inter, esa es la sinapsis. Entonces, ¿cómo reaccionamos las personas? A lo mejor cuando no hemos resuelto una determinada emoción que nos está marcando, no hemos resuelto un determinado programa, ¿sí? Y entonces la emoción, el cerebro, la información que genera nuestras neuronas es la misma. De modo que cuando yo tengo una situación, un problema, no puedo reaccionar de otra manera. A lo mejor como lo estamos viendo aquí en la imagen, la persona está pues claramente teniendo un momento muy, muy álgido porque no tiene esa capacidad de diálogo, pero en su cerebro de manera química no existe el diálogo, ¿sí? No existe la tranquilidad, no existen las hormonas que le permitan poder resolver las cosas de una manera tranquila. A lo mejor tiene el cortisol a tope, tiene la adrenalina a tope, ¿sí? La noradrenalina, la cual obviamente le hacen reaccionar de esta manera agresiva, como lo estamos viendo en la imagen. ¿Y qué va sucediendo con todas estas reacciones bioquímicas que nosotros tenemos en nuestro cerebro? Que se van anclando y nosotros nos vamos haciendo adictos sin saberlo. Así como nos hacemos adictos al café, nos hacemos adictos al pan, nos hacemos adictos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema así es y eso hay que identificarlo, ¿sí? Entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesitan estas reacciones bioquímicas. Entonces no voy a encontrar otra manera de reaccionar ante las situaciones porque ya tengo instalado este programa, ¿sí? El ancla, ¿sí? Cómo las emociones, que son reacciones bioquímicas, lo que vimos al principio, se van anclando en nuestro cuerpo, se anclan en nuestro cerebro, de modo que el cerebro se hace adicto y solamente quiere resolver las cosas de esa manera. Ustedes identifican la persona que siempre se enoja, ¿sí? Que no encuentra otra manera más que enojándose para resolver las cosas, o la que siempre llora, ¿sí? O la que siempre abandona. ¿Por qué? Porque en su sistema, pues está ese programa y ese programa le genera esa emoción y esa emoción le genera esas reacciones bioquímicas, ¿sí? Entonces, hubo un científico, Pavlov, que estudió el condicionamiento en los perros. Y los seres humanos reaccionamos igual, bueno, los seres vivos reaccionamos a este condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos acostumbrados a algo, es decir, yo me acostumbro a tomar mi café en las mañanas y no hay poder humano que me quite el café en las mañanas.
Y todo lo que tenga, a lo mejor sonido, olor, sabor o alguna elemento que a mí me conecte con esa emoción, automáticamente, aunque yo no esté en la mañana y aunque yo no esté enfrente de la cafetera, automáticamente mi cerebro lo va a relacionar con mi café de la mañana, ¿sí? Ahora, esto llevado a una situación emocional, ¿qué sucede? Que a lo mejor, digamos, vamos a inventar el caso de esta imagen que nosotros tenemos aquí. Muy probablemente el chico de corbata le mencionó algo inadecuado o le hizo alguna actitud inadecuada por la cual la otra persona reacciona, pero en el instante. A mí no me hablas así, ¿sí? Ahí es donde nosotros perdemos todo el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos condicionados, ¿sí? Estamos condicionados y cada vez que nosotros escuchamos alguna situación, música, ¿no les ha pasado que de pronto escuchan una música y se les vienen las lágrimas o se emocionan muchísimo, o se acuerdan de aquella momento feliz que tuvieron? ¿Por qué? Porque el cerebro quedó condicionado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender cómo funciona nuestro cerebro y esta plática es bien importante para que vayamos identificándonos en qué momento nosotros vamos cayendo en estas situaciones una y otra vez, de qué manera nosotros estamos condicionados, de qué manera nosotros vivimos nuestra infancia, que ese condicionamiento permeó en nuestro cerebro y cada vez que yo siento a lo mejor rechazo, automáticamente me aíslo. En el momento que yo siento a lo mejor abandono, automáticamente me siento desvalorizada, ¿sí? O sea, ya llevándolo a situaciones de heridas emocionales que las vamos a ver en un momento más. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un detonante en nuestra vida, ¿sí? Alguna canción, algún sonido, algún recuerdo, algún aroma, automáticamente nuestro cerebro, que es tan perfecto, asocia el evento con ese detonante y estemos preparados o no, automáticamente nuestro cerebro se conecta con esa emoción y pues claramente nosotros podemos tener todas las reacciones bioquímicas para las cuales hayamos sido condicionados. Entonces, en la medida que nosotros vamos llevando esta información hacia nuestro cuerpo, es de qué manera yo estoy pensando constantemente una y otra vez para que mi cuerpo reaccione, para que mi cuerpo se enferme, para que mi cuerpo a lo mejor no quiera funcionar de manera adecuada. Y entonces es ahí donde viene esta premisa, dime qué padeces y te diré qué piensas, porque en la medida que nosotros estamos pensando algo de manera constante, tarde o temprano se va a dar un padecimiento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer en la terapia es ir identificando el diálogo interno que tiene la persona. ¿Para qué? Para ir descubriendo todos estos programas, los detonantes, el condicionamiento, ¿sí? Que tiene la persona anclado en su psique, en su cuerpo y en su biología. Cuando nosotros vamos identificando esto en la terapia, nosotros es donde empezamos a descubrir, a biodescodificar, ¿sí? O biodecodificar el programa que la persona tiene. ¿Para qué? Para que se haga consciente y una vez, digamos que traído, puesto en la mesa, la persona lo vea y diga, ah, ya entendí. Y hay un principio de la física cuántica que dice, cuando el átomo es observado, cambia su comportamiento. ¿Qué significa? Que si de pronto a lo mejor el átomo tenía este movimiento y tú lo observas, automáticamente cambia. Si nosotros lo traemos esto a nuestras emociones, ¿qué va a implicar? Que una vez que nosotros tomamos conciencia de la situación, obviamente nuestro comportamiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya lo hice consciente, porque ya lo observé.
Y ahí empieza la forma en la que nosotros empezamos a sanar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a observar lo que mencionábamos al principio, la química emocional que se da en nuestro cerebro cada vez que nosotros tenemos una reacción emocional, ¿sí? Ya vimos que pueden ser cualquier cantidad de emociones porque nosotros somos seres emocionales, vivimos generando emociones y estas emociones generan automáticamente bioquímica en nuestro cerebro, que nos puede hacer llorar, que nos puede hacer gritar, que nos puede hacer patalear, que nos puede hacer perder el control, que nos puede hacer bailar, que nos puede hacer a lo mejor correr o tener una actividad física superior. Por ejemplo, cuando las mamás ven que un niño a lo mejor va a ser atropellado, híjole, quién sabe dónde sacan fuerzas y automáticamente ayudan a ese niño. Yo creo que muchas de las personas, si nosotros hacemos un poquito de memoria, tenemos muchísimos casos cuando las personas generaron una fuerza impresionante. ¿De dónde le salió? De la química emocional. Entonces, nosotros debemos entender que somos un laboratorio andando y nuestro cerebro tiene todas estas, digamos, hormonas que son como cócteles, dependiendo de lo que nosotros vayamos sintiendo, ¿sí? Entonces, en biodescodificación hay algo que es muy importante, es una premisa que dice, es que no es lo que es, sino cómo lo siente la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos duele la misma pierna derecha, pero a mí la pierna derecha me duele quizás porque me caí cuando iba con mi papá y a lo mejor, no sé, la situación derivó en un tema que me conecta con alguna situación personal, pero que me afecta, pero no tanto. Y quizás a la otra persona le duele la misma pierna derecha, pero ella lo siente como un freno en su vida, a lo mejor lo siente como algo que no puede avanzar. Y ahí es donde nosotros empezamos a identificar en el diálogo interno este cóctel emocional. De modo que cuando nosotros tenemos ansiedad, ¿sí? Lo que estamos teniendo es deficiencia de dopamina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una exagerada felicidad, nosotros tenemos, digamos, que la serotonina, pero en alto nivel. O cuando nosotros tenemos falta de contacto físico, ¿sí? Que nunca nos abrazaron de niños, que siempre yo estaba pues sola, que nunca tuve contacto físico, muy probablemente la oxitocina me falta. Entonces, lo que vamos haciendo en la terapia es que vamos identificando cuáles son, primero el diálogo interno, después los programas que tenemos en nuestra psique y después identificamos qué hormona nos está haciendo falta. Por eso es que esta terapia está realmente transformando la vida de las personas, porque en el momento que tú cambias tu química emocional, tu vida empieza a ser diferente, ¿sí? Por un lado, comprendiste, tomaste conciencia de esta situación y bueno, si ya la racionalizaste, la integras, la aceptas y liberas tu emoción, por un lado. Y por otro lado, de manera química, empieza tu cerebro a generar nuevas hormonas, ¿sí? Entonces, quiero que observen lo importante que es que nosotros tengamos esta información a la mano, disponible, y que sepamos la importancia de sanar estas emociones que muy probablemente pues nos vayan a transformar la vida para bien y no tengamos que seguir sufriendo y seguir cargando la cruz, ¿no? Entre comillas, como nos acostumbraron que tenía que ser, esa cruz que nosotros teníamos que cargar, sufriendo, padeciendo el mismo cáncer, la misma diabetes, la misma situación, los mismos accidentes, ¿sí? Ustedes hagan reflexión, ¿cuántas personas o familias no viven lo mismo transgeneracionalmente, la misma situación, la misma situación, la misma situación? Hasta que llega alguien en el clan que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo voy a resolver esto. ¿Sí? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, porque a mí este tema de la bioquímica cerebral y de las hormonas me ultra fascina.
No sé si alguien tiene. A ver, aquí hay algo en el chat. Perfecto, muy bien, Kevin, gracias. Entonces, aquí está de alguna manera representado cómo funciona nuestros programas. Nosotros tenemos la psique, ¿sí? Que es toda nuestra tradición, nuestra cultura, las historias familiares. Eso no está en nuestro cerebro, está en nuestra psique, es como la nube, ajá. Ahí están los secretos, los pactos, los votos, las lealtades, las misiones, los talentos, absolutamente todo lo que nosotros traemos de información, ajá. Estos programas van a permear en nuestro cerebro. ¿Cómo? Con la química cerebral, ¿sí? Con la bioquímica emocional. Le van a decir, la psique le va a dar la orden al cerebro y el cerebro a su vez le va a dar la orden al cuerpo. De modo que cuando nosotros transformamos nuestro pensamiento, transformamos nuestro programa, es otra orden la que se ejecuta en el cerebro y por ende va a ser otra orden que le va a ejecutar nuestro cuerpo. Ahí es donde se empieza a sanar. Ahí es donde nosotros empezamos a ver la transformación en nuestra vida. ¿Sí? Pero en la medida que nosotros no hagamos conscientes los programas que traemos instalados, no nos vamos a dar cuenta que somos una repetición constante de situaciones que a lo mejor ni nos pertenecen. A lo mejor le perteneció a una tía, a lo mejor le perteneció a mi papá, a mi abuelo, y yo nada más lo estoy repitiendo. Y mi vida es un constante repetir de situaciones que me afectan, me quitan tiempo, me quitan salud, me quitan bienestar, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros observemos esto, sabemos que podemos buscar y encontrar y, obviamente, transformar. Entonces, hay que identificar que todo lo que nosotros vivimos de niños se quedó grabado en nuestra psique. Todo lo que vivimos de niños, bueno o malo, se quedó grabado en nuestra psique. Y eso genera las heridas emocionales. ¿Cuáles? Son 5 y aquí están: humillación, traición, injusticia, rechazo y abandono. Mencionaba yo hace rato, si yo siento rechazo, a lo mejor automáticamente me voy a aislar y voy a usar una máscara y me voy a comportar de la manera que esta herida marca, ¿sí? Porque hay todo un tratado de cómo nosotros funcionamos en relación a las heridas emocionales. A lo mejor la humillación, si todo el tiempo fui humillado de niño, ¿sí? Todo el tiempo me señalaron, todo el tiempo estuve castigado, todo el tiempo me maltrataron, ¿cómo voy a pensar? ¿Cómo me voy a relacionar con las demás personas? Yo voy a estar viendo humillación en todos lados. ¿Por qué? Porque es lo que traigo instalado en mi CPU, ajá, en mi programa. Entonces, lo que hay que entender es que nosotros somos reprogramables y que todas estas heridas, aunque son muy dolorosas, muy fuertes, se pueden sanar. ¿Sí? Y en la medida que nosotros no sanemos, pues claramente el síntoma, como lo mencionaba, pues se va a seguir manifestando, a lo mejor relaciones insatisfactorias, ya sea de pareja, de convivencia con otras personas, etcétera, etcétera, o trabajos fallidos, o que no puedo solucionar tal cosa en mi vida porque pues traigo una pata coja, ¿sí? La mesa necesita 4 patas, pero una está coja. Y en muchas ocasiones las 4 están cojas. Entonces tenemos que ir pata por pata, sanando y sanando. Lo bueno de esto es que cuando sanas una cosa, automáticamente las demás empiezan a acomodarse como un efecto dominó, ¿sí? Entonces debemos entender que cuando nosotros llegamos al origen, que de eso se trata la biodescodificación, de llegar al origen. Por eso es que las personas en 2 o 3 sesiones pueden resolver o podemos resolver una situación a lo mejor que viene arraigada desde la infancia. Y no te pasas 3 años en terapia y que a lo mejor no resuelves nada, ¿sí? Con todo respeto a todas las personas. Entonces, ¿cómo vamos a sanar? Acuérdense que el cerebro genera adicción.
Entonces, nosotros cuando empezamos a reconvertir esas emociones, cuando empezamos a tomar conciencia, a aceptarlas, a liberarlas, nosotros vamos a generar estas emociones positivas. Y las emociones positivas también se van a anclar en nuestro cuerpo, también se van a anclar en nuestro cerebro. Y vamos a empezar a utilizar esta adicción de manera positiva. Vamos a utilizar este anclaje, pero de manera positiva. Entonces, cuando nosotros hacemos la terapia, tenemos un periodo de 21 días en el cual empezamos a enseñarle al cerebro cómo funcionar. Es claro que el cerebro a lo mejor lleva 30 o 40 años funcionando de determinada manera. Y de momento dice, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ha tenido el control y no lo quiere soltar. ¿Sí? No quiere cambiar. Pero cuando nosotros nos permitimos de manera consciente atravesar esta pequeña resistencia, automáticamente nosotros podemos empezar a generar esta nueva estructura de pensamiento. Las nuevas estructuras de pensamiento, que son nuevas ideas, ¿sí? Nueva forma de ver la vida, es en la que yo voy a empezar a basar mis comportamientos, mis relaciones, la forma en la que yo me voy a conducir en la vida. Entonces, nuestra vida se empieza a transformar de manera positiva, ¿sí? Esta es una lámina para que si alguno de ustedes tiene alguna emoción que generalmente sea repetitiva, ustedes identifiquen en qué parte del cuerpo generalmente sienten a lo mejor miedo, a lo mejor ira, a lo mejor tristeza, quizás abandono, orgullo. Y esa parte del cuerpo es la que va a ser afectada. ¿Sí? Cuando yo tengo una ira constante, quizás tengo dolores de cabeza constantes. Y muy probablemente, digo, cancelado, ¿verdad? Pero las personas llegan a tener pues hasta derrames, ¿sí? De toda la ira contenida. Cuando la tristeza, a lo mejor los pulmones, tantísimas personas que se enfermaron ahora de COVID, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el análisis y empezamos a investigar y a investigar e investigar, te das cuenta que esa persona tenía una tristeza muy profunda guardada. Claro que se conecta y aparece o una enfermedad pulmonar, ¿sí? Entonces, aquí esto es para que nosotros identifiquemos si tenemos una emoción repetitiva, qué parte de nuestro cuerpo va a ser afectado. Porque en la medida que nosotros sepamos que cada uno de nuestros órganos se van a dañar con una emoción constante negativa, entonces empezamos a pensar si realmente vale la pena vivir así, si realmente esta vida preciosa que nosotros podemos vivir de manera feliz, sana, vale la pena seguir perpetuando a lo mejor una información transgeneracional que quizás no soy consciente, pero que llegó hora de sanar. Y que si yo soy esa bisagra, que si yo soy esa persona indicada, que si tengo la fortaleza y la conciencia para sanarlo, pues lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar que cuando las emociones, las enfermedades llegan al cuerpo físico, es porque ya nuestros demás cuerpos ya fueron afectados, ¿sí? Y nosotros tenemos esa capacidad de poder sanar a todos los niveles. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que no hay conflicto que no se pueda solucionar, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Porque si lo generamos nosotros, pues sabemos que es consciente, ¿no? O sea, a lo mejor me divorcié, me peleé, no supe cómo solucionar una situación, etcétera. Pero a lo mejor si lo traigo de manera transgeneracional, pues soy inconsciente de ello, ¿no? Entonces, en este sentido es que la terapia ayuda muchísimo a hacer este diagnóstico para empezar a identificar. Entonces, ¿de qué se trata? La biodescodificación, que nosotros comprendamos que somos grupos de personas que venimos sanando,
¿sí? Y cuando nosotros identificamos que mi papá se comportaba así, a lo mejor era mujeriego, ¿no? O alcohólico, o abandonó a la familia, pero también su papá los abandonó, pero también, entonces te das cuenta que todos somos víctimas, ¿sí? Y en vez de estar juzgando a esta persona y es que te odio porque me abandonaste, si echas la mirada un poquito para atrás, te das cuenta que todos hemos ido padeciendo lo mismo. Y en vez de nosotros seguir heredando este abandono, tristeza, a lo mejor violencia, etcétera, etcétera, tantas cosas que vivimos de una manera tan cruel, en el momento de que nosotros empezamos a tomar conciencia y nos atrevemos a sanar, por eso yo digo, hay que atreverse a ser felices, porque de verdad es para valientes decir, vale, lo voy a enfrentar. Pero la recompensa que tú vas a tener por atreverte a enfrentar esta situación va a ser que tu vida en principio se va a transformar. Y lo que le vas a heredar a tus hijos, claramente van a ser muchísimas cosas positivas en vez de estarles solamente traspasando todo aquello negativo que también te traspasaron a ti. Entonces, podemos aspirar a tener mejores linajes, mejores clanes, donde estemos heredando nuestro amor, nuestros talentos, nuestra fortaleza, las virtudes, ¿sí? Y que nuestra misión como familia claramente se vaya cumpliendo de manera positiva y no negativa, ¿sí? Entonces, como mencionaba al principio, tenemos la gran ventaja de que cuando, ¿sí? Nosotros vamos a sanar 7 generaciones para abajo y 7 generaciones para arriba. Entonces, acuérdense, somos ese eslabón en nuestro clan familiar que puede hacer el cambio, que puede hacer esta transformación y no necesariamente tiene que ser dolorosa, pero sí nos tenemos que atrever. ¿Sí? Sí tenemos que dedicarle este tiempo, este trabajo personal, porque es un trabajo, ¿sí? Para que nosotros podamos resolver nuestra vida y cambiar definitivamente a mejores formas de ser, de estar y de convivir. ¿Qué va a suceder? Que nosotros vamos a empezar a llegar a este equilibrio entre nuestras emociones y nuestra racionalización. Cuando nosotros obtenemos este equilibrio, nuestra vida, pues obviamente está integrada, tenemos mejores formas de resolver la vida, porque no solamente actuamos desde la parte concreta y racional, sino también nuestras emociones que ya fueron sanadas son partícipes de lo que nosotros vamos a tener como herramientas para resolver. Ejemplo, en vez de que te voy a ir a gritar que eres un tal por cual, etcétera, etcétera, quizás a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Te escribí esta carta o hice terapia y fíjate que encontré esto y pues me gustaría que platicáramos de una manera mucho más equilibrada, mucho más sana. ¿Por qué? Porque situaciones vamos a tener siempre, ¿no? Siempre. Y todo lo que estamos viviendo es el reflejo de lo que no hemos resuelto. Eso es bien importante. Todo lo que estamos viviendo día a día es el reflejo de lo que no hemos resuelto. Entonces, si tenemos alguna situación actual, pues eso es lo que toca, ¿sí? Y después va a venir otra, pues hay que atenderla. Y después va a venir otra, pues hay que atenderla. O sea, hay que aprender que necesitamos esta sanidad de emociones constantes, ¿ok? De manera que cuando nosotros generemos estas nuevas estructuras de pensamiento, nuestros neurotransmisores van a emitir otra información, la sinapsis va a ser diferente, las sustancias cerebrales van a ser diferentes y como resultado vamos a pensar mejor, vamos a actuar mejor y tomaremos mejores decisiones. A lo mejor dejaré de ponerme en riesgo constantemente, a lo mejor dejaré de estar, no sé, lastimando a las personas constantemente y podré empezar
a tener nuevas opciones en el abanico de posibilidades de cómo quiero responder, ya no reaccionar, ¿sí? Que es muy distinto. Cuando nosotros reaccionamos, es esta inconsciencia, este programa inconsciente el que está actuando por nosotros. Cuando nosotros respondemos, entonces de manera consciente, nosotros decidimos cómo actuar, ¿sí? Que esta es la gran transformación que se da. Este es ahora sí que la pepita de oro, cuando nosotros ya podemos, después de un proceso de a lo mejor 3 sesiones mínimo, en la que vemos ya un cambio, ¿sí? Vemos una transformación en nuestra vida. ¿Y de qué se trata? De que nosotros comprendamos que debemos tomar acción, ¿sí? Que aunque por siglos hemos estado acostumbrados que toda la cura venga de afuera, como antes los doctores pues nos daban las pastillas, ¿no? O nos operaban, o vaya, todo era de afuera. Ahora nosotros, si nosotros queremos invertir la sanación, en vez de estarme a lo mejor envenenando el cuerpo con medicamentos de manera incesante y además que no me voy a sanar porque el conflicto está ahí, entonces cuando yo cambio la forma de sanarme, entiendo que debo tomar acción en mi vida, que debo hacer pues que mi nueva estructura de pensamiento se vaya instalando en mi psique. ¿Cómo? Con actividades que vamos, obviamente, ayudando a las personas a que realicen durante estos 21 días para que, pues obviamente, toda esta reprogramación se vaya asentando en la psique, ¿sí? Entonces, no es magia, es un proceso, es determinación, es acción, es voluntad de querer transformar nuestra vida, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se hace? Lo hacemos en 3 sesiones. La primera es, digamos, ayudar a rescatar a la persona de cómo está en su situación actual. Se encuentra ese programa, se trabaja ese programa durante 21 días y a la siguiente sesión nos vamos hacia su origen transgeneracional. ¿Por qué? Porque como mencioné, el 90% de nuestra vida es transgeneracional. Los conflictos que estamos viviendo no son nuestros, ¿sí? A lo mejor traemos carencia por generaciones. Y yo digo, pero pues es que no me salen las cosas y por más que trabajo y trabajo y trabajo, pues no me salen las cosas. Pues aunque te mates trabajando, mientras no lo resuelvas transgeneracionalmente, pues ¿qué crees? No van a cambiar. Entonces la segunda sesión es para encontrar ese origen transgeneracional y tú lo trabajes, ¿sí? Durante 21 días otra vez. Y la tercera sesión ya es la potencialización de lo que la persona quiere lograr en su vida, ¿sí? Entonces es que a lo mejor me quiero cambiar de país, pero no me atrevo, a lo mejor es que me quiero casar, pero no sé, son ejemplos que se me vienen ahorita, ¿sí? Entonces ayudamos a que lo que la persona siente que le falta, ahora sí que identificar cuáles son esos programas que trae instalados que no le permiten llegar a su objetivo. Entonces, entre sesión y sesión son 21 días. El compromiso, mi compromiso como terapeuta es ayudarte, acompañarte durante este proceso de alrededor de 60 días, 2 meses, en el cual tú entres en el punto A y salgas en el punto B transformado. ¿Cuánto te vas a transformar? Todo lo que tú te comprometas. ¿Por qué? Porque hay personas que dejan las sesiones o que dejan de hacer sus actividades y bueno, ni aunque nosotros nos pongamos de cabeza y estemos haciendo pues lo que nos toca durante el proceso, pues si la persona en cuestión no ejecuta, pues va a ser un poco más lento, ¿no? Pero de que hay transformación, hay transformación. ¿Por qué? Porque cuando entramos en sesión y podemos ser conscientes de lo que nos pasa, pues nuestra percepción cambia, ¿sí? Entonces, de que hay sanación, hay sanación. ¿Qué tan rápido y qué tan profundo lo quieras? Pues depende de cada persona,
¿sí? Entonces, ahorita para las personas que tomaron esta sesión, nosotros tenemos pues un beneficio durante estos próximos 17 días, si se animan a entrar en este proceso de transformación, ayudándoles con un descuento para que obviamente tengan este beneficio. Ajá. Y pues bueno, hasta aquí la sesión. Ahora sí voy a dejar de compartir para que podamos tener estas preguntas. Si ustedes tienen a lo mejor alguna persona que le quieran recomendar esta información porque saben que le va a beneficiar, tenemos un sistema de recompensas en el cual nos vamos ayudando todos. ¿De qué se trata? De que nosotros sepamos que si tenemos una información valiosa que le puede servir a alguien, a lo mejor no me sirve a mí en este momento, pero sé que mi mamá, mi tía, mi hermana, Panchita, Pepita, etcétera, lo necesita realmente. Entonces, nosotros tenemos un programa de recompensas para, ahora sí que, tener este intercambio de energías y que todos salgamos pues beneficiados de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, no puedo tener el refri lleno y no ofrecerle un taco a una persona, ¿sí? No puedo tener todas estas herramientas y bienestar en mi vida y saber que mi familia está padeciendo, mi tía, mi prima, mi pareja, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata esta cadena de favores. Es un sistema de recompensas en el que sumamos esfuerzos para crecer juntos en el bienestar y obviamente transformarnos para mejor como personas, como familias y como sociedad. Pues yo casi ya voy para los 21 días. Excelente, felicidades. La verdad que me siento súper bien, me siento súper segura y como dices tú, conscientemente es maravilloso. Antes así como que actuabas y por todo, ¿no? Y Claro. ahora como ya se piensan las cosas para hacerlo. O sea, ya como que eres súper consciente para todo, ¿eh? Para todo. Ya si se quejan, dicen, hacen, así como que, pues ya la pelota no viene para ti. Ya simplemente es, ¿no? Vamos. Claro. Eso es muy interesante, la verdad que cuesta mucho trabajo. Yo me imagino que todas las personas, ¿no? En todos los aspectos, es fácil quedarse como encerrados, enclaustrados en una concha o en una burbuja, ¿no? Y qué difícil es escarbar para salir de ella, ¿no? Porque pues ya no está cómodo. Claro. Se Pero hay, trabaja en eso claro. y de esa manera, ves que dices, tantos años en eso, en esa concha, tantos años en ese escudo, ¿no? Y no pasa nada, o sea, al contrario, más beneficios. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, qué feliz soy de que pues en 21 días ya veas una transformación y Definitivamente. sobre todo que observes que el poder está en ti, que la decisión de seguir viviendo en esa concha o de abrir la concha y decir, wow, hay un mundo nuevo por vivir, pues la decisión es tuya, ¿no? Y no es una repetición inconsciente de diferentes situaciones que a lo mejor vivimos durante 40 o 50 años, ¿no? Claro. Y Entonces, otra cosa muy importante que tú dijiste, por ejemplo, si en la familia, ¿no? Hay gente con diabetes que escuchas así, compañeras, amistades, ¿no? No es que yo no como azúcares porque toda mi familia tiene diabetes. Entonces te vas haciendo ahí, no, yo cuando ya también me va a dar, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué permitir esas cosas si puedes cambiar el chip y hacer cosas mejores para tu vida y para la vida de tus hijos, ¿no? Y sobre todo los que vengan, ¿no? Las Así es. generaciones. Es sumamente importante todo esto porque también lo dijiste, ¿no? Como a veces que cargas cosas y dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y se siente como la cadena en el pie de decir, pues, ¿qué cruz estoy cargando, no? O sea, es hasta consciente, o sea, la pregunta es así consciente, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzas? ¿No? Ese Así tipo es. de cosas es bien importante. Qué bueno que lo puedes ver, qué bueno que lo puedes vivir, sentir y pues empezar a vivir tu vida de una manera renovada, ¿no? Porque de eso se trata. Claro. Muchas gracias, Vane. Al contrario, gracias a ti, Rachel. Lo que Gracias. falta. Exacto. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario? Hola, buenas noches.
La Tania. Muy bien. Me parece muy interesante lo que comentaste y, y lo difícil que es el reconocimiento de muchas cosas, ¿no? Que efectivamente, como comentabas hace un momento, que no son de nosotros y que debemos limpiar esa parte del linaje. Esa parte me encanta porque efectivamente muchas cosas son de generaciones atrás y hay que limpiarlas para que no las sufran nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que este tema está súper emocionante, súper padre. En algún momento he tenido amistades que trabajan todo esto y me encanta, el tema me encanta. Entonces, ¿cómo es esto que comentabas de, o sea, los 21 días entiendo que es un trabajo, ¿no? Vamos a hacer un trabajo si queremos formar parte de esta transformación que se debe hacer. Claro. ¿Y cuál es la temática? ¿Nos pones dinámicas? Perdón. Nos pones dinámicas, las llevamos a cabo estos 21 días, trabajamos como tú dices, cada quien va a trabajar de acuerdo a lo que quiera limpiar, enfrentar y sopesar de toda su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo esto? Claro, muchas gracias por tu participación y por tu pregunta. Mira, nosotros hacemos las sesiones ya sea presencial o vía Zoom, dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos. Ya con la tecnología, pues no hay limitación, ¿no? Puedes estar a lo mejor del otro lado del mundo y la hacemos vía Zoom sin problema. Entonces, en la terapia, que normalmente dura entre 2 horas y media y 3, identificamos estos programas, se transforman, la persona toma conciencia de ellos y se queda con un programa de actividades por 21 días. Ahí es donde el cerebro, digamos, va ejecutando la nueva estructura de pensamiento. ¿Por qué? Porque para el cerebro que genere un nuevo hábito tarda 21 días. ¿Sí? Entonces, aunque sí hay una sanación y sí hay una toma de conciencia en la terapia, para que nosotros tengamos una transformación real, entonces son estos 21 días. Y dependiendo de cada persona, lo que vaya necesitando, pues obviamente son las diferentes actividades que pues obviamente les vamos proporcionando para que pues vayan comprendiendo y ejecutando su nueva estructura de pensamiento en positivo. Así es. Mucho ruido aquí en mi casa, mucho perrito. No Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar desde el inicio de la plática, tenía ciertos problemas para conectarme, pero bueno, logré escuchar lo que escuché bastante interesante. Yo creo que de alguna manera, de manera inconsciente, nosotros como que tenemos esa información, ¿no? Que tenemos que sanear muchas cosas para poder avanzar en otras, pero como todo lo vamos dejando pues para después o en otra ocasión y nos lleva, ¿no? Yo creo que la misma vida, las mismas ocupaciones nos va llevando y eso lo vamos dejando de lado, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que sí es bastante importante, muy interesante toda la parte que me tocó escuchar. Entonces sí les pediría, sí me gustaría como tener la información completa, ¿no? En cuanto a los costos, cómo sería, cómo se podría llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues le agradezco mucho, la verdad, muy buena explicación, o sea, como que no deja como a hacer muchas preguntas o que quedan como todas resueltas, ¿no? Antes de poder preguntar, ¿no? Entonces, la verdad, muy, muy buena ponencia y pues les agradezco por la invitación y pues espero mantenerme por acá para poder tener esta valiosa información. Claro.